graba, se graba, ¿no? Todo lo que sale en la pantalla del Zoom, pues. Ajá, ya, exacto. Eso era un poco complicado y no lo había pensado antes, porque sí les quería mostrar, por ejemplo, un log roll, ¿no? Una organización cronológica de datos de una investigación que estamos haciendo y de bueno, las que son un poco viejas, pues sí, esas no hay problema porque ya han salido publicadas, ¿no? Pero había una chévere de una nueva. Entonces, pero el tema es que como no se me conecta a la computadora, no puedo mostrar ni viejo ni nuevo. O sea, simplemente no se me carga las cosas. Tengo ese problemita. Pero bueno, a ver, conversemos un poco, ¿ok? Porque igual sí hay una parte importante para ver, para escuchar, y que podemos compartir así de modo teórico, ¿no? No sé si les parece eso bien. Ah, mira, alguna. Ah, ya estamos como llegando al llegadero. A ver, ya se está como empezando a conectar. A ver si me agarra el Zoom. Voy a intentar, muchachos, de meterme, que parece que la compu como que está reaccionando. Un segundito para poder hacer esto. Ajá, ahí me ves, Vianis. Sí, vale, ya te estoy aceptando. Ok, ahora sí, déjame salirme del teléfono entonces. Ok, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien por aquí? Te escuchamos, vale, pero no te vemos. Sí, no quiero poner el video porque no quiero enredar la cosa. Ok, pero te escuchamos bien. Ok, eso es más importante todavía. Ok, bueno, bienvenidos. Discúlpenme este pequeño, pues, impasse con el internet. Es que no estoy en mi lugar habitual y aquí pues se me complicó un poco, ¿no? Un poco el asunto. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es sobre la organización de datos. Esta es una clase en donde, a ver, lo que quisiera mostrarles más bien es algunas herramientas o un poco la lógica de cómo compartimentalizar o encasillar, o hacer encajar datos dentro em, de una investigación, no solo para organizarlo, sino bueno, para que tengan una lógica y para que más bien esa organización nos vaya ayudando, ¿no? Nos vaya como dando, nos vaya respondiendo preguntas, ¿no? Porque muchas veces, o casi siempre cuando uno está haciendo una investigación, tiene como que regresar, ¿no? Regresar a los documentos, regresar a los papeles. Y si hacemos eso de un modo
desordenado, es una pérdida de tiempo, pero mira, realmente tremenda y hay muchas investigaciones y esto se lo escuché decir a una periodista mexicana eh, muy importante que decía que ella ha tenido que dejar a un lado investigaciones o tuvo que dejar al lado una investigación muy importante que luego supo que era muy importante porque, bueno, simplemente el, el- la maraña de datos realmente la superó, ¿no? Superó em, su capacidad de procesarla, ¿no? Y de esa forma, pues luego la pudo retomar, por supuesto, pero después de muchísima, muchísimos tropiezos y bueno, sobre todo tiempo, ¿no? Perdiendo o si se quiere, invirtiendo mucho tiempo que bueno, que ya había invertido, sobre todo en el chequeo de antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que creo que es bien importante que veamos o que sepamos, es que existe la forma, digamos, la forma que más se utiliza a la hora de organizar los datos, es lo que se llama como un rollo de datos, ¿no? Un log roll, eh, que es, si se quiere, la forma más sencilla y también es la forma más, a ver, ¿qué más hacemos? Porque simplemente requiere una organización cronológica de los datos, ¿ok? Esto se hace en Word, básicamente. Em, si se quiere, muy rudimentaria, pero sí, sigue siendo la más fácil, sigue siendo la más utilizada y es simplemente ir llevando un archivo, un esquema por fecha, por año, ¿no? En la que, bueno, Word cada vez, la verdad es que se ha hecho bastante versátil y se pueden ir haciendo algunos comentarios al pie o se pueden incluso ir insertando imágenes, ¿no? Esa es como la primera herramienta, la más interesante, la más utilizada, no tiene ningún truco para nosotros, porque bueno, trabajamos allí, ¿ok? Y es tan sencillo como como abrir un archivo e ir vaciando la información, eso sí, de forma cronológica. Muchas veces las personas o piensan que pues podría ser ¿cómo se dice? Una herramienta que no sería muy efectiva, ¿no? Porque de repente si llegamos a tener 45, 50 páginas de documentos entre cosas que uno va pegando, que va subiendo, pero también pasa que si uno sabe que está todo allí, pues entonces se va haciendo muy fácil, ¿no? Luego se puede hacer, ¿qué es lo interesante del log roll cronológico o del rollo de tiempo, de la línea de tiempo? Lo interesante es que luego se puede copiar y pegar esa, ese archivo a un archivo nuevo y a partir de allí empezar a moldear un texto, ¿no? A moldear el texto. Si lo queremos contar de forma cronológica, queda prácticamente como no un corte y pega, sino como un encaja y desencaja, ¿no? De ese gran log roll, ¿ok? Entonces, esa es como esa primera herramienta que me gusta mucho, que todos la hacemos y que podemos todos poner en práctica, ¿no? Los antecedentes, a ver, ahora sí les quiero mostrar una, una muy buena preparación de antecedentes.
que también que hemos, bueno, que he ido organizando para algunos trabajos, ¿ok? Entonces, denme un segundito. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, Ok. Esta es otra, ya vamos, carpetas. Eduardo, ¿puedes hacer con anfitriona a Valentina, por favor? voy. Ok, un segundito, que estoy buscando exactamente el que les quiero mostrar. Ok, vamos a ver aquí. Ok, aquí. Ok, ¿lo pueden ver? Sí, Ok. Ok, por ejemplo, este fue un trabajo en el que una investigación que hice para Armando.info y para OCCRP sobre dos personas que custodiaron 250 lingotes de oro que compró la que fue en su momento tesorera, la tesorera de Venezuela apuntada por Hugo Chávez en el 2011. ¿Ok? Dos personajes totalmente desconocidos, bueno, que me llamaron la atención precisamente por lo desconocidos, eh, porque no eran parte como de un círculo lógico, o conocido o que me sonara bueno, no era ministro, no son ministros, no son funcionarios públicos, entonces, ¿quién es esta gente? ¿No? Entonces, en el clásico, lo primero que empezamos a hacer averiguar quién es esta gente y los relacionados con él. ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención o cómo fue que fuimos organizando la data? Bueno, sobre todo en vista de que era mucho documento y también mucha captura de pantalla de Twitter, de Instagram. Lo que hicimos fue abrir un Drive, ¿no? El Drive en este caso, sobre todo cuando uno está trabajando con otros colegas en otras partes del mundo, pues de verdad les digo que es la herramienta más cómoda y más útil, además que podemos verlo todo en tiempo real, ¿ok? Eh, Hay una cosa muy importante que es que también se puede compartir solo con la persona que tú la quieras compartir. Entonces hay una característica de seguridad implícita en el Drive que lo hace aún más interesante y más efectivo, ¿no? El Drive, el Google Drive, el Drive de Google, quiero decir. Entonces, bueno, como ven, íbamos sumando pruebas, sumando documentos, sumando todo lo que íbamos consiguiendo, pues, de estas personas, ¿no? Documentos cortos, documentos largos, todo tipo, ¿no? De todo tipo. Y entonces aquí empiezan a ver ustedes también, no solo el chequeo de antecedentes, que quizás son estos primeros, ¿no? Documentos como este que está aquí, o sea, que son manuales. Estos eran, uno de ellos le gustaba trabajar o ser como donante o mecenas de arte. Entonces conseguimos que el hombre era mecenas de varios museos en Londres, año tras año. Entonces aquí teníamos pues los reportes anuales del hombre cuando aparecía como mecenas. Este, entonces, como ven, aquí está el de un año, el del otro año.
Aquí está, por ejemplo, el documento. Esta mujer, la tesorera, está presa en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí está el documento de sentencia. Aquí está otra galería en las que estos hombres eran mecenas. Este, y aquí están todas las preguntas, las solicitudes de comentario que le hicimos tanto a estas personas como sus allegados y a personas relacionadas con el tema de los 250 lingotes de oro. Ahí se me fue para arriba, ¿no? Entonces aquí, en este drive, pues íbamos metiendo todos los documentos. Estas personas tenían empresas en Mónaco, empresas en Luxemburgo, como ven aquí. Conseguimos papeles, como les comentaba ayer, en varias bases de datos, ¿no? Como estos de Luxemburgo, como estos como los Paradise Papers. Conseguimos, o sea, pedimos permiso para entrar en esas bases de datos, nos dieron los permisos y entonces empezamos a conseguir pues muchos papeles de tanto de ellos como de esta señora, dónde está detenida, dónde está detenido su esposo. Como ven, es un trabajo pues muy, muy laborioso esta búsqueda y lo que no queremos es que ese tiempo tan valioso que estamos buscando, digo, que estamos invirtiendo en buscar todos estos documentos, imagínense que, no sé dónde lo dejé, no sé dónde lo puse, ¿no? Entonces, bueno, aquí está las gacetas oficiales donde decían que esta mujer trabajaba fue funcionaria del gobierno, su ficha en el Seguro Social, una solicitud de extradición hecha por el gobierno venezolano, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están, por ejemplo, que esto también se consigue por fuentes abiertas, es relativamente fácil de conseguir. En el caso de Estados Unidos, pues todas las pruebas que tenían en contra de ella las necesitábamos para buscar si decían algo de los lingotes de oro. Y bueno, bueno, todo lo que se pudo conseguir de estos dos personajes, además de ella, ¿no? Como ven, no es un trabajo de un día para otro y decidimos pues subirlo todo allí porque yo lo trabajé con dos colegas más y aquí lo podíamos ver todo. ¿Cuál es la otra gran necesidad de organizarlo? Bueno, aquí están, por ejemplo, aquí abrimos una subcarpeta. Esa es la otra cosa buena del Drive, que tiene la posibilidad la posibilidad de abrir subcarpetas. Entonces, bueno, todos los documentos de Luxemburgo, por ejemplo, ¿ok? Que en un momento llegaron a ser demasiados como para tenerlos allí. Eh, Esto ya no recuerdo qué es. Bueno, todo el material gráfico que utilizamos para. Luego ya esto es un poco más relajado, ¿no? Pero que sí, todas las fotos que necesitábamos para la pieza, para ilustrar la pieza. Pero lo cierto fue que nosotros nunca salimos de este drive. Nunca salimos de este drive. Bueno, aquí luego, por ejemplo, em, teníamos unos archivos, ¿ok? A ver, para que vean aquí. Las ¿no? La biografía. Aquí se puede ver un poco. Esta es parte de la investigación. ¿Quién es ella? Todos los links que hablan de ella. Y este es un poquito una especie de log roll también, ¿no? Tenemos de forma cronológica los cargos por los que ella pasó, ¿no? O lo que fue saliendo en prensa sobre ella, ¿no? Van viendo que la cosa, este no es muy largo porque era una biografía era como una ficha donde solo necesitábamos lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que era un mini log roll que hicimos de esta mujer, pero todo en un drive que nos permitía, pues, llegar, no me puedo devolver ahora, aquí, a ver, ¿cómo me devuelvo de aquí? A ver, ajá, exacto. Ok. Entonces, bueno, aquí están las,
todo lo que se puede hacer en el Drive es lo máximo, es realmente bueno porque podemos subir muchas cosas, podemos subir documentos, podemos subir gráficos, podemos subir fotos, podemos subir una cantidad de cosas. Hay una cosa que es un poquito, que puede ser engorrosa y molestosa, que es que hay que bajar los documentos primero a la computadora para luego subirlos, ¿no? Eso, por ejemplo, en caso de documentos muy gordos como, bueno, informes o incluso los casos estos, ¿no? Los casos en Estados Unidos que tienen 200 páginas, hay informes que tienen 300 páginas. Bueno, bajarlos de repente nos puede ocupar mucho espacio, pero bueno, es necesario. Luego que se suban a la nube o al Drive, se pueden borrar, ¿ok? Entonces, bueno, esta es realmente una de mi herramienta favorita de organización de datos. Lo que le quería decir de cuál es la otra razón de hacer esto así. Y esto lo van a ver más adelante y les va a resultar muy útil no solo en términos de la investigación como tal y de organizar los datos, sino cuando ya ustedes hayan escrito y ya esté un editor revisando, lo más seguro es que no solo el editor, sino un fact checker. Este es un concepto que no sé si todos están familiarizados con esto, pero es un chequeador de datos, es un chequeador de hechos. De hecho, van a tener una gran clase en el diplomado sobre edición y fact-checking, ¿ok? Fact-checking de notas. ¿Qué es lo que hace un fact-chequeador? Pues simplemente te llama y te dice, ¿cómo sabes tú esto? ¿Cómo sabes tú determinada cosa? ¿No? Y uno simplemente agarra y me dice, ¿cómo sabes tú que este señor, por ejemplo, este de aquí, era novio de esta muchacha? Yo, bueno, mira, de que saber que eran novios no lo sé, pero ella en algún momento dijo que lo amaba, ¿verdad? Entonces, cuando te pidan esa prueba, usted le da aquí y copias el vínculo, aquí, compartir, copias el vínculo y se lo envías al fact checker. Y el fact checker entonces, claro, le tienes que dar acceso, ¿no? A tu carpeta y ya el fact checker puede ver que, bueno, hay una prueba de que había una relación entre estas dos personas, ¿no? Aquí hay otra, por ejemplo. Aquí hay otra, por ejemplo. Estas que les estoy mostrando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que el proceso puede ser tan laborioso y te pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo sabes tú que la mujer fue sentenciada a tantos años? Bueno, aquí está. Por lo menos, no la sentencia, pero sí lo que pidió el fiscal para ella, que fuera su sentencia. Entonces, bueno, si tú pusiste alguna línea de que la fiscalía quería tantos años y finalmente le dieron tanto, y el fact-checker o el editor te preguntan, ¿cómo sabes tú eso? Bueno, aquí tú tienes en tu carpeta, bien organizadito, copias tu vínculo y se lo pasas al fact-checker, ¿ok? Entonces, esa es la otra utilidad que tiene el Drive y de mantenerlo de esta forma organizado, que es que no o sea, te sirve para antes, durante y después, ¿ok? Tienes tienes realmente una herramienta de archivo tremenda y de organización. Tú lo puedes poner además como quieras. Tú puedes organizar de los primeros archivos a los últimos, puedes cambiarle los nombres y aquello puede ser a nivel alfabético, en orden alfabético, perdón. Luego, hay periodistas, hay colegas tan organizados que tienen incluso un índice de, de archivos en su propio Drive, ¿ok? Entonces, esto, sin duda, pues es ahorita la herramienta más cotizada y más conocida y más utilizada. Hay algunas consideraciones de seguridad
bueno, hay gente que dice, bueno, pero si eso está en Google Drive, si eso está en Google Drive, lo conoce Google, ¿no? Bueno, se supone que no. Se supone que eso tiene acceso solamente quien tiene acceso, que eres tú y que es la persona con la que tú estás compartiendo esa información, ¿ok? No sé si quieren que les muestre cómo se comparte un documento. Supongo que lo saben. Si no, me avisan si no quieren hacer esto tan, eh, digamos, como tan preciso, ¿no? Luego me pregunta Andrea aquí, ¿recomiendas un documento por prueba? No entiendo a qué te refieres un documento. Ah, sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Un documento por prueba, exactamente. Un archivo por foto. Ah, por ejemplo, pero puedes tener dentro del Drive una carpeta que sean solo fotos o una carpeta que sea solo documentos judiciales, por ejemplo, placa, 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 placa. Otra que sean documentos mercantiles, traca, 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 traca. O sea, ya depende de la magnitud de la investigación. Tú puedes tener tus carpetas y tus subcarpetas allí, ¿verdad? Entonces, eso es realmente importante. Y ahí depende, pues, cómo es que a ti te guste organizarte y qué tan minucioso, qué tan meticuloso seas, ¿no? Bueno, esa es mi favorita. Hay ahorita, eso también en el futuro, o de repente, yo no sé si Mariana Duque lo sabrá, que ella está cercana a Conectas, pero hay algunas plataformas de periodismo de investigación que tienen sus propias nubes para que la información esté aún más cerrada, ¿no? Aún más protegida. No, por ejemplo, en armando.info no tenemos una propia nube, ¿ok? Aunque sí tenemos un espacio en donde nos comunicamos entre nosotros, pero todavía no subimos documentos allí. Pero en OCCRP existe, en el ICFJ existe, o sea, en las grandes plataformas y consorcios de periodismo existe, en CLIP existe, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas. Eso existe, o sea, existen cada vez más las plataformas de periodismo de investigación se abocan a tener sus propias nubes con protocolos de ingreso muy específicos para entonces poder, ¿cómo se dice? Llevar a cabo las investigaciones de un modo súper seguro. ¿Ok? Otra forma de organizar los datos. Ya se los voy a mostrar. Esta es, a ver, esta yo creo que les va a servir mucho. Un segundito. Bueno, este además es un clásico, ¿ah? ¿Qué es un Excel? Un cuadro de Excel. Vamos a ver, mostrarlo aquí. Ah, Mariana, ¿viste? ¿Pero a qué te refieres con que el Drive también es usado? Para compartir información, sobre todo al final de la investigación, cuando ya están como que los documentos, los últimos de revisión, se usa el Ajá, Drive. Y para los videos, las fotos, las infografías, y de hecho también para ese documento de Word en el que nosotros plasmamos como los enlaces, que son la prueba de dónde salió esto, de dónde salió lo otro. correcto. Ok, perfecto, entendido. Entonces, ok, vamos a compartir otra pantallita. Entonces, luego volviendo a el pocotón de datos que tenemos, ¿no? ¿Cómo organizamos una investigación? Esto aquí voy a volver, yo estoy compartiendo cosas de investigaciones mías porque, bueno, primero me parece que es lo justo, que no sería ético, yo he participado en investigaciones con otros colegas, pero estoy compartiendo las que yo
he hecho y en las que he tenido pues cierta o la autoría o la voz cantante, pues porque bueno, no estoy compartiendo trabajos de otros colegas, que me parece un poco chimbo o antiético de mi parte. Entonces, bueno, por ejemplo aquí, este era un cuadro de Excel. Ahorita está en un Drive. Les estoy mostrando el Drive, pero imagínense que esto era un cuadro de Excel. ¿Por qué elegimos un cuadro de Excel en este caso y no un log roll y no un rollo de tiempo? Bueno, porque aquí el tiempo o la cronología de los datos no es tan importante o no era tan importante como los montos y los datos numéricos, ¿no? O sea, allí ya teníamos un rango de tiempo establecido. Ah, porque los documentos que tenemos eran entre 2007 y 2012. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir fondo por fondo, el de los fondos y los 56.000 millones, ¿ok? Entonces aquí ya uno entonces lo que empieza es a hacer o crear las categorías necesarias para organizar la información. En este caso, ¿qué era lo que queríamos saber? ¿Cuántos fondos habían y cuánta plata pasó por esos fondos? Eso era como lo más importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Información relacionada con esos dos datos, ¿no? La fecha de creación o el anuncio del fondo, el nombre del fondo, la cantidad en dólares que se anunció en el momento o del que teníamos en los documentos, ¿verdad? Porque ese fue un trabajo que hicimos a partir de una filtración. Cantidad destinada es lo que se anunció, ¿ok? Esto lo teníamos como en dólares de algunos documentos y luego lo que se anunció. Fíjense que en muchos casos cuando no se anunció nada, pero sabíamos que existía el fondo, bueno, no tenemos cantidad en dólares, ¿no? Y aquí de dónde sale la información, ¿ok? El enlace de la nota y el breve contexto. Luego también, cuando volvemos a como a rechequear los datos, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, que es como a veces hay que darle la vuelta al campo 2 veces, ¿ok? Para poder publicar, ¿verdad? Para poder comprobar todo. Entonces, bueno, estos son segundos enlaces e incluso informaciones de interés ya, bueno, no está en no está en todas las casillas, información de interés, pero bueno, uno puede, en la medida en que va viendo el dato y buscando y haciendo la investigación, bueno, de repente tienes un comentario, ¿no? A mí esto me sirve mucho. Y me gusta mucho. Cuando es otra información de interés o comentarios, porque son cosas, ahí estamos dialogando con la información, ¿ok? Ahí está el periodista dialogando con lo que está leyendo. Bueno, aquí está el enlace, aquí está el contexto de para qué era supuestamente el fondo. Bueno, no teníamos más enlace ni otra información de interés. Pero por lo general siempre hay un comentario o una información. Muchas veces, si los temas se trabajan entre una o dos personas, los comentarios fulanito lo hace en rojo y menganito lo hace en verde. Y entonces allí se establece eso que les digo, ¿no? Como un diálogo con el cuadro y un diálogo entre los periodistas, ¿no? Pero lo cierto es que aquí no es lo mismo ver esto así y ver todos los montos y ver todos los fondos de esta forma que verlos por orden cronológico, ¿ok? O sea, cuando se suele tratar de dinero y de follow the money, esta suele ser la forma más clara de organizar los datos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, estamos echando un cuento ya quizá de otros temas, ¿no? Del estilo, quizá violación de derechos humanos o un tema ambiental, por ejemplo, ya de pronto el log roll, el rollo de tiempo, es más útil, ¿ok? Sí. Hay otro que le he estado dando largas porque no me abre en la computadora y estoy bien brava. Déjenme ver.
porque este es el que más me gusta y lo hallo muy útil. Pero entonces, si no, se los muestro aunque sea así con cómo se ve, ¿no? Y les explico. A ver, vamos a ver. A ver. Sí, porque no me abre ahora el mío y, oye, me da rabia que no me abra porque podían ver unas cosas bien chéveres. Mm, A ver, ¿cómo? Quiero abrir por lo menos la imagen. Ah, bueno, puede ser así. Ok, vamos a compartirlo así por lo menos. Ese era también el que me daba más miedo compartir con ustedes porque ahí tengo investigaciones en curso, ¿no? A ver, ¿pueden ver esto? Sí, Este es el que les digo que se llama OneNote, ¿ok? OneNote, que es de Microsoft. También tiene su versión en Apple y es realmente maravilloso porque esto que ven aquí, donde estoy pasando el cursor, hay gente que lo usa, fíjense, para organizar su vida. Viajes, trabajo, hogar y recetas, ¿no? Pero resulta que los periodistas investigadores tenemos aquí investigación, por ejemplo, para retomar las que hemos conversado. Los guardianes del oro de la enfermera, los 56, los fondos perdidos de Chávez y pongamos aquí Spotlight, por ejemplo, el número 3. Y cada uno de estos, cuando uno le da clic a uno de ellos, aparece otra columna de pestañas en las que, por ejemplo, se pone toda la información asociada a la pestaña principal. ¿Ok? Fíjense aquí, en esta foto aparece de viaje. Este hombre tomó fotos bellas en París. ¿Ok? Y empieza a subir todas sus fotos. En el caso nuestro, tenemos los fondos. ¿Ok? Yo tenía también, aparte de ese cuadro que les mostré, tenía un OneNote con los fondos y tuve una pestaña fondo por fondo, fondo por fondo, donde iba subiendo toda la información así, ¿ok? De cada fondo. Entonces, esta pestaña tenía a su vez, por ejemplo, los fondos de Chávez. Aquí era sobre los fondos. Luego otra pestaña era sobre los anuncios de los fondos. Y otra pestaña era los documentos sobre los fondos. Y así, ¿no? Es otra forma de organizarlo que luego a la hora de escribir, no, es que estoy escribiendo solo sobre la filtración. Ok, me voy a mi pestaña de documento filtrado. O haciendo la cuenta. Bueno, subo a una de estas pestañas, subimos de hecho a una de estas pestañas el cuadro que les mostré que era donde se estaba haciendo el cálculo, ¿no? Entonces, en toda la parte, en la pestaña de cálculo teníamos ¿cómo se dice? La tasa del dólar oficial al cambio en ese momento, y entonces era parte de la pestaña de cálculo. Y ahí suma final, suma por fondo, suma en dólares, suma en bolívares, tal. Entonces, lo importante es saber cómo categorizar los datos y bueno, bien sea ponerlos en columna en Excel, bien sea por aquí en el OneNote, que les digo, este es fantástico y es gratis y me encanta y es bien útil porque además puedes subir documentos, puedes subir capturas de pantalla y entonces de repente tú mismo puedes tener incluso tus propios comentarios. Bueno, yo pienso tu propio análisis, ¿no? O conclusiones o ideas principales. Y puedes tener incluso dentro de las pestañas el borrador. O sea, ya tú empiezas como a escribir. Puedes ir empezando a escribir las ideas principales. ¿Cómo crees tú que se puede estructurar el texto? ¿No? Entonces, ese otro, el OneNote, de verdad yo se los recomiendo ampliamente
Estoy intentando abrir el mío. Oye, de verdad que hoy no fue mi día con esto. Y no sé por qué. Pero bueno, es muy chévere, ¿no? Exacto, sí. Aquí dice Dairi. Hola Valentina, ¿alguna herramienta un poco más visual y automatizada que organice los archivos cronológicamente? Yo uso Drive, pero es mucho más cómodo para mí tener un Excel con varios parámetros, fecha, tipo de documentos, pero no sé si hay una, sí, hay una más visual, ya voy para allá, ya se las voy a mostrar, que se llama Flourish. También les invito a que la revisen. ¿Dónde está eso? Aquí vamos a la otra parte muy buena o muy interesante, pienso yo, de esta clase es de Google for Journalists, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Que es de hecho un semillero de herramientas para periodistas que yo les invito a explorar. Ya van a ver. Un segundito, vamos a abrirlo aquí para que podamos ver. Se llama Journalist Studio. Sí, es solo para visualizaciones, Dairi, pero tú puedes perfectamente hacerte un mapa de relaciones, probablemente no cronológico, pero muy útil a la hora también, por ejemplo, de detectar quién es quién, ¿no? Quién es el socio de quién, el amigo de quién, y lo subes a tu OneNote, por ejemplo, y lo tienes allí. A ver, déjenme mostrarles aquí. Sí, el Google for Journalists es excelente. Aquí hay varios, ¿lo ven? Ajá. Fíjate, cada vez más, Dairi, el Flourish se utiliza como una herramienta, sí, de visualización, pero que te ayuda a tener mapas de relaciones y en cada pestaña puedes ir, o sea, vas llenando cada nodo, ¿verdad? Cada nodo eso, y tienes como tu propia cartelera, ¿ok? Tu propia cartelera no de datos, sino de relaciones entre personajes, y eso, pues a la hora de escribir es súper importante, ¿no? Déjame mostrarles cómo queda uno aquí, que creo que hicimos este domingo. Un momento. Y creo que quedó fantástico. Y esto se iba haciendo poco a poco y era parte incluso de la investigación. Lo usamos varias veces como parte de la investigación antes de publicarlo, ¿no? Luego se pulió y quedó así bonito, pero este es, ¿no? Entonces, tú en la investigación, por ejemplo, aquí está solo esto, ¿ok? Pero tú en cada pestaña puedes ir poniendo muchísima información, ¿ok? Y verlo de esta forma, ¿ok? ¿Cómo le entras a llegar a hacer algo así? A través de aquí, el Getting Started, que teníamos aquí, ¿ok? Y esto es gratis, ¿ok? Esto es gratis. Con entrar y poner un username y un password, ya podemos empezar a hacer nuestros gráficos, ¿ok? Y podemos llegar a tener algo como así, y esto puede ser un trabajo preliminar, ¿ok? No necesariamente tiene que ser simplemente una herramienta de visualización.
puede ser utilizada como una herramienta de investigación. ¿Ok? De hecho, hay una base de datos que podemos consultar. Esta no es para organizar, sino que podemos consultar, que les voy a poner el nombre aquí. Bueno, te va a encantar. Sí, hay que practicar, pero en esa práctica se aprende un montón. Bueno, yo no hago gráficos así tan bellos, pero sí hago mis 3 grafiquitos que me quedan interesantes. Linkurious. No, se escribe así. Linkurious. Así. ¿Ok? Esta es una base de datos que creo que hay que pagar muy poquito, pero que está en esta forma. ¿Ok? Y tiene un espacio para que nosotros, en tu propia cuenta de Linkurious, accedas y puedas hacer tus propios gráficos. ¿Ok? Les invito también ¿cómo se dice? A explorar esa herramienta, porque como les digo, es una base de datos en sí misma, o sea, podemos meter nombres y conseguir información si estamos haciendo rastreo de empresas, de personas, sobre todo creo que de América Latina hay mucho, y tiene su propio espacio para hacer gráficos como los de Flourish, ¿ok? Y más sencillo, simplemente una flechita que sale para allá, para acá, eso nos va ayudando. Y hay también en estas plataformas que les digo, que tienen estas plataformas de investigación que tienen sus propios drive, también hay espacio para hacer estos gráficos y subirlos, ¿no? Todo es cuestión de ir explorando herramientas que yo les diría que estas son como las principales, ¿no? El Drive, no para gráficos, sino para organización. El Excel para follow the money. El Word para hacer un log roll de tiempo. El OneNote el OneNote funciona muchísimo para categorizar por fuentes, sobre todo, ¿no? Por fuentes. Instituciones, fuentes vivas, entrevistas, y en la de entrevista con fulano, entrevista con mengano, entrevista con sutano, etc. Y Flourish para hacer mapas de relaciones. Esas son como las 4 que yo utilizo más para organización de datos y que son gratis, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me quieren preguntar alguna cosa mientras de repente les voy buscando otra cosa para ver. En temas de que sea, hay una cartelera. Hay uno buenísimo que creo que es de Google, que es una cartelera, no me acuerdo ahorita. Pero yo no he encontrado, Dairi, otro que te lo organice visualmente más bonito de forma cronológica. Eso me ganaste allí. Le voy a preguntar a mis colegas que son mucho más duchos en estas cosas, eh, qué herramienta hay para eso. Trello. Tienes razón, María. Hola, María, ¿cómo estás? Sí, conozco Trello y la utilicé para una investigación con un colega en Estados Unidos. Eh, no sé si mis colegas de Armando Info la usan, pero yo sí. Sí la he utilizado, también es bien recomendable. Pero esa sí no te la puedo mostrar aquí, porque ahí sí están unos datos de este colega que no puedo compartir. Trello es una gran cartelera. Es como si pusiéramos una cartelera de post-it, ¿ok? Y esa cartelera es la mejor forma que he utilizado es por fuentes, o la única forma, mejor dicho, por la que he utilizado es por fuentes, y es buenísimo porque
se puede dialogar, es como un Drive, ¿verdad? Es como un Drive, es gratis, tiene acceso solo también con quien tú compartas y como le digo, es una, déjame ver si la tengo por aquí, si tengo un Trello y les muestro mi parte, pues les muestro solo mi parte y así no friego los datos de nadie o no cometo pues la infidencia de a ver si consigo mi Trello y entienden bien lo que les digo de la cartelera. Segundito. Ah, sí, es un tablero tal cual. Cónchale, iniciar sesión, no me acuerdo. Mm, a ver si la computadora se acuerda de mí. Mm, un segundo. Vamos a ver si consigo otra imagen. No, esto no funciona. Ah, bueno, fíjense que aquí está, ya les voy a compartir. No encontré o sea, la mía está como bajo 7 llaves y ahorita va a ser un poco engorroso conseguir todas las llaves de los passwords que necesitamos. Y aquí tengo una imagen de Trello. A ver, por ejemplo, es así, es como una cartelera, ¿no? Aquí esto está puesto como una especie de manejo de proyectos, ¿no? En esta foto. To do como para hacer, haciendo y hecho, ¿no? Esto puede funcionar. Esto puede, o sea, es que todo realmente es como tú lo quieras organizar. Pero Trello yo lo he utilizado por fuentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, qué sé yo, la asociación de mineros de tal cosa, ¿no? La Guardia Nacional y otra fuente, ¿no? Y aquí uno sube, ponte que sea de puras entrevistas, ¿no? Entonces subes la entrevista y tu colega, por ejemplo, aquí al más, puede añadir otra cosa, ¿no? O sea, pues añade, no, es que yo entrevisté a otros miembros de la Asociación del Arco Minero, pácata, y le doy plus, y entonces va quedando como así, ¿no? Como fichas una debajo de otra, de lo que va subiendo cada persona que tiene acceso a la cartelera, ¿no? Y al principio también, por ejemplo, Trello es chévere porque se puede poner quién es la fuente, ¿no? Asociación de Mineros Artesanales del Arco Minero, por poner una cosa. Entonces uno puede poner allí, bueno, esta es una fuente así, así asado, tiene tantos miembros, funciona para la zona, qué sé yo, para el bloque 3 y 4 del Arco Minero y luego empiezan los más que son como los detalles, ¿no? Y se le pueden hacer comentarios, eso es lo chévere del Trello, que así como tú pones el extracto de la entrevista o lo que dijo la persona, que es como yo lo he utilizado por fuentes. Este, eh, tiene una parte para comentarios y decir, bueno, al momento de esta entrevista,
la persona estaba muy nerviosa, o esta entrevista fue off the record, esta entrevista fue on the record, esta entrevista tuvo una brecha de seguridad por tal cosa, o esta entrevista podemos usarla a partir del minuto tal, o las frases que están en anaranjado no, y así, ¿no? O sea, puede haber una cantidad de añadidos y de comentarios que son muy útiles cuando, bueno, para guardar las cosas y para uno saber, porque como les digo, uno vuelve otra vez a las investigaciones y de repente no te acuerdas, ¿no? Oye, este tipo me habló on the record, que dice mis notas, que entonces tienes que volver otra vez a lo que habías escrito, ¿no? En cambio, si lo vacías de una vez con todas las características, pues ya tienes todo en un sitio, en un lugar, ¿no? Sí, claro, puedes poner archivos, links, pero como te digo, yo solo lo he utilizado para organizar fuentes. O sea, yo no lo he utilizado así, o sea, eh, como para organizar la investigación completa, no. O sea, lo he usado solo como eso, ¿no? Como organización de fuentes, es que, entonces sí, pero probablemente funcione para un millón de cosas diferentes, ¿no? Dependiendo del tema de investigación que quieras y que tengas. Yo creo que incluso puede funcionar como línea de tiempo. Puedes tener en una columna todo lo que ocurrió en el año 2006, luego 2007, luego 2008, luego 2009 y así. Y entonces, mira, si en tu trabajo es sumamente importante para tu investigación lo que ocurre en orden cronológico, puedes tener un trello año por año, ¿no? Y vas subiendo todos los documentos. No, enero, pácata, subes todos los links de enero. Luego en la pestañita de abajo, febrero, marzo, así. Es cuestión de jugar, ¿no? De jugar con las aplicaciones para organizar la información. Ok. Les quería hablar de la última de las la que le quería hablar era de una forma de organizar datos que es tremenda y que es muy requiere un poco de sentarse, pero nos permite a un nivel individual y a un nivel muy básico crear nuestras propias bases de datos. Y no es Excel. Se llama Pinpoint, ¿ok? Pinpoint. Y se utiliza, es una de las herramientas de Google, ¿ok? La encuentran en Google for Journalists, Pinpoint. Ya les digo, vamos a buscarlo, ¿ok? Vamos a buscar Pinpoint. ¿Qué pasa con Pinpoint? ¿Cuándo usar Pinpoint? Cuando tenemos una cantidad importante de datos y no sabemos cómo entrarle a eso, ¿ok? Nos dan, por ejemplo, un pendrive, ¿ok? Nos dan un pendrive de, mira, no sé, me conseguí a alguien que encontró todo el disco duro y tiene no sé cuántos correos eh, de una institución X, tal. No sé, PDVSA, wow, eso sería la lotería, ¿no? Pero resulta que son 10.000 correos. Entonces, ¿cómo rayos voy a empezar a leer 10.000 correos? ¿Ok? Bueno, uno se mete en Pinpoint y extraes la data. Es bastante sencillo, ¿ok? Extraes la data de Pinpoint y la puedes empezar a navegar, ¿ok? Tú escoges la forma más o menos de la que la quieres organizar. Ah, bueno, ¿de qué estamos hablando? De correos electrónicos, de documentos, de registros, de imágenes, de videos. Bueno, uno al extraer la data puedes escoger qué interfaz es la que crees que necesitas para navegarla mejor, ¿ok? Esto, ahí sí es verdad que no puedo mostrarles nada de mi Pinpoint porque esto son todas investigaciones que están en curso y
y la verdad es que ahí sí no, me echo yo un tiro en el pie, no porque no confíe en ustedes, que sí confío, sino porque puede haber una brecha de seguridad importante por el asunto de que quedan grabadas las clases. Pero todas estas herramientas que les estoy diciendo, en verdad um, una disposición de concentración bastante elemental, se pueden empezar a explorar y a trabajar, ¿ok? Y a utilizar, pero enseguida, ¿ok? Concha, le tengo un pendrive con un montón de documentos. ¿Qué hago? Pinpoint. Empieza a trabajar. He hablado como con 15 personas sobre este tema. ¿Cómo hago? Bueno, pues después de desgrabar, que hay miles de aplicaciones que desgraban ya sonido a texto, la llevo a mi OneNote o la llevo a mi Trello, ¿ok? Y las voy organizando por fecha, bueno, por el orden que yo le quiera dar, ¿no? Bien sea por fuente, por fecha, por área de interés, X, ¿no? Pero el asunto es sentarse a echarle dedo y mucha intuición a estas aplicaciones que les estoy diciendo, porque son muy fáciles de utilizar. Y por lo que estoy viendo, si no la mayoría, algunos de ustedes ya tienen bastante o tienen conocimiento de ellas y ya las han puesto en práctica. Pero ese es como digamos, mi abanico del día a día para organizar mis datos. ¿Ok? El Drive, el Excel, el OneNote, el Trello que se me parece mucho al Drive en muchas cosas, y el Pinpoint. ¿Ok? Esas son yo creo que si tenemos ay, el Flourish, disculpe, me había faltado eso. Yo creo que si tenemos un pequeño o un momento cada semana o cada día para explorarlas, vamos a tener herramientas muy, muy, muy buenas y vamos a ser muy eficientes a la hora de organizar grandes volúmenes de información. Y ponte que de repente no tengamos grandes volúmenes, sino que simplemente lo que vamos consiguiendo, si lo vamos poniendo bien en su lugar, vamos a ser capaces de volver a eso de forma muy efectiva en el tiempo. Entonces, bueno, nos estamos acercando un poquito ya, bueno, a las 2 horas de clase. En este momento no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Me ha gustado mucho que ustedes mismos me hablaron del Trello, también me hablaron del Flourish. Me gusta saber que estamos todos como en la misma página. También si tienen dudas sobre el trabajo, pueden aprovechar el momento. Ah, sí, sí. No sé, exacto, si han visto, han podido entrar en el ejercicio y tienen alguna pregunta sobre la hipótesis, este es el momento también. También pueden por WhatsApp, pero ahorita tengo plena y total disposición. ¿Todos han podido ver el ejercicio o todavía no han tenido chance? ¿Será que estamos tú y yo solos? Ah, ¿será? Ok, Zulay no lo ha visto todavía. Bueno, solo les refresco rápidamente. Se trata de hacer una hipótesis, ¿ok? Preferiblemente una hipótesis sobre la que vamos a trabajar en el resto del diplomado para lograr hacer
una propuesta, un pitch, que como recordarán es el trabajo final. Ojo, no es la investigación, es la propuesta de investigación, ¿ok? Recordemos que las hipótesis en la investigación pueden cambiar conforme vayamos encontrando o no los datos que nos apuntalen o nos desmientan nuestra hipótesis. Pero sí sería, o les recomiendo que trabajemos en hipótesis, no solo que consideremos interesantes y buenas, sino también que tengan alguna factibilidad, ¿ok? O que propongan, o que sean hipótesis en las que estemos abriéndonos camino a investigar cosas, ¿no? Recuerdan que les daba el ejemplo de aquella hipótesis en la que decimos, bueno, de PDVSA se perdieron o se robaron 20.000 millones de dólares. Esa es una hipótesis tremenda, pero resulta que corroborar los 20.000 millones es algo bien brutal, ¿no? O sea, debemos estar cerca en algún momento de un documento muy importante que nos diga eso. Entonces, bueno, de repente una hipótesis un poco más, eh, eh, menos precisa, pero que nos abra más cancha para investigar, funciona. Es una buena técnica para arrancar, ¿ok? Recordemos también la película, que no tenían una hipótesis clara, pero luego sí. Pero empezaron con una hipótesis sencilla. Bueno, hay varios clérigos de la zona que han incurrido en esta práctica, ¿no? En estos abusos. Y luego luego fue cambiando aquello, ¿no? Pero partieron de una hipótesis potente, pero sencilla. Eso funciona también muy bien. Hola, José, cuéntame. Hola, yo tengo una duda. Por ejemplo, que yo quiero cambiar mi tema con respecto a la entrega uno. O sea, voy a cambiar totalmente el tema que quiero desarrollar. ¿A usted le gustaría que pongamos en esta asignación, por ejemplo, las fuentes o la información documental que tenemos para el desarrollo de la hipótesis? ¿O simplemente la hipótesis y ya? No, esto es solo la hipótesis y la historia mínima en caso de que creas que no puedas lograr la hipótesis. ¿Ok? No O- tienes que poner, eh, o sea, creo que la planilla no lo dice, la habíamos puesto como unos links para la agenda propia, pero no para esta. Aquí estamos hablando esto es pura, si se quiere, se supone que ya tenemos un trabajo hecho de antecedentes y Ujú. de ciertas lecturas que nos permiten hacer esta hipótesis, pero solo, digamos, evalúo la hipótesis y su capacidad o su posibilidad de ser resuelta, ¿no? Y para ello es importante también, y es parte del ejercicio, escribir la historia mínima, porque eso me demuestra o me muestra, mejor dicho, que hay una capacidad en pensar que de que de pronto no voy a llegar a lo máximo, pero la historia tiene potencial por otro lado, ¿no? Perfecto, gracias. De nada. Vale, en el caso del ejercicio que nos enviaste primero con la agenda propia, ¿nos hacías algunas sugerencias a los que no lo hicimos, digamos, de manera acertada? ¿Nos hacías alguna sugerencia? Conforme a esa sugerencia, por ejemplo, yo hice la revisión e hice los ajustes que recomendaste y quiero trabajar mis hipótesis con esos dos temas que nos sugeriste y que yo te lo comentaba allí en el chat. No lo pude subir al entregable porque ya el entregable estaba corregido y no admitía un segundo envío. Lo mandé por el documento adjunto, lo mandé por el chat. Es posible que en lo que tengas un tiempito le eches un ojito para ver si si no estoy patinando allí para entonces trabajar mis hipótesis con ese material. Bueno, lo que pasa es que sería como, es que no importa, ya en agenda propia lo importante era em, que tú entendieras cómo se construye una agenda propia, ¿no? Y si te hice algunas sugerencias,
no era porque estuviera bueno o malo, sino porque era como para reconducir al tipo de cosas que tienes que pensar o reflexionar para tener una agenda propia con potencial. Entonces, lo que yo creo es que estos dos temas, que lo que sea que tengas como propuestas, si quieres construir hipótesis a partir de ellos, hazlo. Hazlo sin problema si crees que tienen el potencial de ser hipótesis, pero no sé si, o sea, porque imagínate que que yo te diga, oye, es un buen tema de agenda propia. Ahora sí es un buen tema de agenda propia, pero no necesariamente tienes una hipótesis clara, ¿no? A partir de eso, pero ese es el segundo trabajo, ¿ves? Entonces ya, digamos, lo que tienes es que si quieres vuelve tú a esos dos temas y de acuerdo a todo lo que hemos hablado sobre la hipótesis, piensa si tienes modo de construir un par de hipótesis que eso, poderosas o que tengan algún impacto y con capacidad de hacerse, ¿no? Es importante Chévere. que sean hipótesis con capacidad de poderse, de por lo menos arrancar una Que, investigación. que tengan factibilidad. Chévere, chévere. Sí, ¿alguien más? Quedamos claritos. Ya veo. Cónchale, me tiene bien brava lo de OneNote. Y nada que lo puedo abrir. Ahora estoy preocupada porque tengo 1000 cosas ancladas ahí y no las puedo ver. Vamos a ver. Bueno, queridos, entonces, pendiente de sus hipótesis, tienen ahí bastantes días para hacerlas. Cualquier duda, pues sigo pendiente por el WhatsApp. Y bueno, que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias, Valentina. Cualquier duda la pueden aclarar a través del grupo de WhatsApp y vamos a subir esta grabación al aula virtual pronto. Que tengan buenas tardes todos y gracias por haber asistido. Gracias, Vale. Gracias, Chao, chao. chao, un abrazote.